Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con LOJAT. Yo soy Anaís Guadalupe Arias Pérez y estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarle el programa titulado El libro, seguiré siendo palabra en tu futuro. Abriremos con nuestras líneas: el amor, el dolor, es proporcional a la belleza de la historia que has vivido, de la novela Perdona si te llamo amor, del escritor italiano Federico Moccia. Líneas como estas mueven las fibras más profundas del alma del ser humano y nos hace reflexionar sobre la vida, el amor, la emoción, el control de esta, la expresión literaria, puede ensanchar nuestros horizontes humanos, culturales, históricos y filosóficos, porque la literatura no habla con la visión fotográfica, sino con la visión del lenguaje que nombra y viene de adentro del ser. No toma del exterior herramienta alguna para expresarse. Está contenida en el ser humano y externa con su idioma un modo de ver la vida, sentimientos, emociones, pensamientos que de otra manera no conoceríamos si vivieran oculto dentro de la persona. La literatura es magia, es ficción y la realidad va más allá del puro cuento para entretener o para olvidar que vivimos bajo la tragedia humana de extinguirnos algún día bajo el fuego del odio, la venganza, la envidia, la guerra. También es esperanza, amor, lucha, felicidad. A decir de la UNESCO, el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor es una celebración para promover y el disfrute de los libros de la lectura. Cada 23 de abril se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros, un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones de distintas culturas proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995. Esta fecha simbólica de la literatura universal coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Tales motivos hacen que el 23 de abril de cada año se celebre en todo el mundo el libro como el símbolo del saber y la cultura. La propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que el Estado hace en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga protección al autor y el goce de beneficios exclusivos de carácter personal y patrimonial. En materia de derechos de autor, se aplica la Ley Federal del Derecho de Autor. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y en los casos previstos por la ley del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Estás listo para hacer este viaje sobre el libro con nosotros? Quédate con nosotros y sumérgete en el fascinante tema del libro y la propiedad intelectual. Transmitimos por el canal 35.1 TVUJAT y www.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Anaís. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con mucho gusto Rebeca Delgado Michel y la maestra Rebeca Díaz Suárez. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y con mucho entusiasmo les presentamos nuestro capítulo llamado El libro, seguiré siendo palabra en tu futuro. Estimados televidentes, hoy tenemos a un excelente invitado. Él es el doctor Rodolfo Uribe Iniesta. Y bueno, para iniciar, cuéntenos un poco más acerca de usted y sus proyectos ahorita.
Bueno, yo soy investigador de la UNAM, investigo desarrollo regional, particularmente del sureste, particularmente de Tabasco, inundaciones, historia, etnicidad, y ahora también epistemología, pero también he escrito poesía y cuentos desde toda la vida, ¿no? Entonces también me dedico a la literatura. Y en particular, si el programa es sobre libros, pues les puedo decir que heredé una biblioteca de 30,000 ejemplares. Entonces, dedico mi vida a sostener una biblioteca. Claro. Qué maravilla. Sí, es maravilloso. Entramos en materia tomando en cuenta la historia universal del libro. ¿En qué momento está viviendo el libro en cuanto a números de lectores ahorita en la actualidad? Bueno, sí hay una relativa baja, pero hay que entender que casi siempre el libro fue algo de sectores minoritarios de la sociedad. Quizás en el siglo XX, cuando la sociedad de masas, quizás la lectura se hacía a través de revistas y periódicos, ¿no? Recordemos en el siglo XIX la literatura, las novelas básicamente se hacían por entregas en revistas y en periódicos, ¿no? Entonces y hasta ahora hay el vaivén entre el libro y el periódico, y son como formatos diferentes, pero el libro tiene la particularidad de su portabilidad, digamos, ¿no? Su portabilidad, su coleccionabilidad, ¿no? E incluso hay el problema de que se hacían estos libros en papel ácido que empezaron a deshacerse, la sociedad, y hay autores que lo desarrollan, transitó del lenguaje oral, de la literatura oral. Es decir, por ejemplo, aquí en Tabasco todavía hasta hace 20, 30 años que yo hacía entrevistas en campo, la gente, o todavía, ahorita que estoy haciendo entrevistas, la gente mayor, realmente lo discutíamos en la mañana con la maestra Rebeca en su grupo de estudiantes, que la gente hace más literatura cuando le pregunta a uno sobre la historia. La gente oralmente sigue haciendo literatura, pero el libro permite comunicarse más ampliamente. Y ya estrictamente en la modernidad, aparentemente lo que pasó en el siglo XX con el libro, con las nuevas formas de literatura, por ejemplo, con el Ulises de James Joyce y toda la literatura que siguió, con En busca del tiempo perdido de Proust, pero por ejemplo en México sobre todo, con Malcolm Lowry, con Bajo el volcán, es la exploración del propio ser. Y entonces la literatura, yo diría que eso es una de las cosas más importantes, ha demostrado ser la mejor manera de comunicarnos de interior a interior entre los seres humanos. Pero por ejemplo, descubrimos las tabletas de arcillas de Mesopotamia, ya descubrimos historias de ficción que se repiten, ¿no? Las vidas humanas esencialmente se repiten, sufrimos por lo mismo de hace 2000 años, seguimos viendo, nos emocionamos con las novelas, pero al mismo tiempo también, ya lo decía ya Flaubert, aquí en México lo defendía mucho Carlos Monsiváis, los libros son educación sentimental, nos educan para sentir, porque entendemos que el otro también siente, nos genera la empatía por el otro. Entonces, por ejemplo, en Crimen y Castigo, uno llega a sentir lo que es la personalidad, el sentimiento del asesino, ¿no? O en La sangre fría de Truman Capote, ¿no? Entonces, podemos entender, o en American Psycho, no sé cómo se tradujo en español, incluso a los psicópatas, ¿no? Todos finalmente somos humanos, ¿no? Y autores como Foucault, o autores como este autor israelí que ahora es muy famoso, que escribe un historiador, no recuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se pronuncia, Yuval, algo así, que escribió Dioses y Humanos, o sea, historia de la humanidad. Tiene una definición, comparte una definición. Los humanos somos seres que narramos. Entonces, no solo vivimos, no solo necesitamos satisfacernos orgánicamente, comer, dormir, etcétera, no. Necesitamos razones para vivir. Y esas razones, todas esas razones, son ideas, son ficciones, son imaginaciones. Y este autor israelí ahora, por ejemplo, está señalando algo bien interesante. Por lo tanto, pueden cambiar. Por lo tanto, podemos cambiar. Y eso es lo que ha cambiado. Y autores hasta como Hegel y Marx decían, cada época sueña la siguiente.
Y, por ejemplo, ahorita todos tenemos claros, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que todos lo soñaron ya los autores de ciencia ficción, ¿no? Entonces, si leemos 1984, si leemos 2010, Odisea del Espacio, si leemos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ahí ya se habló de lo que podía ser la inteligencia artificial. Sí. Ya sabemos, y 50, 60 años antes de que se creara, ¿no? Sí. Y algo similar, había hecho también Julio Verne en su época. Totalmente. Con toda esa ficción que creó, que después se vio en la vida humana, es algo sorprendente, sí. Doctor Rodolfo, es un verdadero gusto que nos esté acompañando aquí en este programa, que cada 15 días tiene el público de Tabasco y más allá de Tabasco, poder, ¿verdad?, escuchar a distintas personas desde su punto de vista, aportándonos siempre algo muy valioso, ¿no? Hace ratito mencionó algo, la generación siempre está soñando a la siguiente, ¿no? Y nosotros soñábamos, por ejemplo, tener más acceso a los libros. Y aunque pareciera una pregunta ya respondida, pero creo que siempre hay cosas que replantearnos, ¿no? En cuanto al el acceso al libro, ¿realmente qué momento considera usted que está viviendo ese acceso a los libros el día de hoy? Pues yo quisiera, ahorita que estamos hablando, me acordé de una anécdota de ayer. No recuerdo el nombre de la compañera, aunque la conozco desde hace muchos años, una de las compañeras que atienden la librería de Fondo de Cultura Económica aquí en el SICOM, me contó una anécdota preciosa. Dice que ella trabajaba en la librería José Martí, de aquí de la UJAT, y que llegó un día un señor y que no sabía quién era este señor ya mayor, y le dijeron, pues es Jaime Sabines. Y entonces que Sabines le pedía que le buscara libros ahí en el Fondo Santa María, y que le preguntó, ¿usted qué lee? Y le dijo ella, yo no leo, yo trabajo aquí, pero yo no leo libros, no lo sé. Y le dice, a ver, lea la Biblia y va a ver cómo le va a dar hambre por seguir leyendo. Y en efecto, ahora lee los libros que vende ahí en la librería, porque él aprendió de leer capítulos de la Biblia, querer saber qué pasaba después, ¿no? Ahora, sí, yo creo que incluso los que crecimos bajo la lectura de libros, y en caso particular viendo películas, ¿no?, que es la cultura del siglo XX, son las películas, ¿no? Sí. Pero hay un entramado absoluto entre la literatura y el cine. Sí, completamente. Las adaptaciones y todo eso. Entramos en un mundo en el que las historias que ya se habían contado en letras y papel, se empezaban a contar a través de la pantalla. Y al revés, Correcto. O sea, formas de ser literatura que parten del cine, entonces son cosas totalmente cercanas. Y el asunto es que aunque a los que crecimos en esta época de libros y películas, también nos hemos hecho adictos a las redes sociales y a las formas del internet, al TikTok, a todas estas plataformas. El gran problema de estas plataformas, por ejemplo, les voy a decir, en mi caso, durante la pandemia, los documentales. En YouTube liberaron una cantidad de documentales excelentes. Claro, el internet tiene que ver con lo que uno quiera ver. Claro. Es cierto que los algoritmos le cierran a uno el paso para hacer más dinero, para alguna cosa, pero uno puede, hasta cierto grado alto, armarse qué quiere ver. Entonces, puede uno tener cosas muy buenas, como pueden tener cosas muy malas. El problema es el de la atención. Y el hijo de Fernando Sabater, Amador Sabater, está trabajando algo bien importante, la atención. El problema de los teléfonos celulares, las computadoras, los videojuegos, todo esto, es que nos generan momentos de atención muy cortos y muy rápidos. Contrario a lo que hace un libro nos introduce, pero no es en un universo bidimensional como el de la pantalla. El libro nos introduce totalmente, vivimos el libro, porque lo vivimos mentalmente de una manera total, ahora sí que digamos en 360 grados, pero vivimos las emociones, cosa que no necesariamente nos da una pantalla.
Correcto. Entonces, por eso la forma literaria, la forma de información, incluso los textos científicos. Claro. Yo, por ejemplo, yo lo que prefiero leer es la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por conocidos me estoy enterado de que Juan Rulfo lo que prefería leer era las crónicas de los conquistadores españoles, o sea, leer el español antiguo del siglo XVI, que, por ejemplo, si queremos leer en su versión original el Cantar del Mío Cid, necesitamos un diccionario. Sí. Es español, pero es Claro. otro español, Sí. pero eso enriquece nuestra manera de hablar, o sea, lo ponen como un ejercicio para escritores, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Podríamos decir que la evolución del libro se vive con su formato, su repositorio o su protección, ¿no? Pero ¿cómo ve que la lectura es más individual de lo que era o es de igual manera en la actualidad? Bueno, obviamente es más individual, igual que en toda la sociedad, todo se volvió. Somos, dice un sociólogo inglés, Anthony Giddens, somos más autosuficientes en todo, porque antes dependíamos de todo, de instituciones como la familia, la pareja, etcétera. Y ahora pensamos por nosotros mismos como individuos, sin la pareja, sin la familia. Pero el libro hay un autor francés, ahorita no recuerdo el nombre, que tiene unos trabajos fabulosos sobre la manera en que se leía. Entonces, antes se leía grupalmente, una sola gente sabía leer. Aquí en México eso en el siglo XIX era muy, muy común. O sea, todas estas grandes novelas mexicanas del siglo XIX, que hay varias, de Altamirano, de Los bandidos de la hoja, Manuel Paino, todos esos autores, se vendían mucho, pero la manera de leerlos era una sola persona sabía leer y 20 o 30 personas escuchaban lo que iba leyendo de la novela. Entonces era una acción colectiva y era como una emoción colectiva y generaba sociedad, generaba entramado social, ¿no? Poco a poco pues se fue haciendo más interior la lectura, pero además se leía siempre en voz alta. Todo mundo leía en voz alta, ¿no? Y ahora no leemos en voz alta y solo nos quedamos y nos subimos a un camión y en el mejor de los casos agarramos nuestra lectura y nos separamos de lo que está pasando en la realidad. Cuando el libro te puede o meter más profundamente, porque por ejemplo, si tú lees un libro sobre una zona arqueológica y la visitas, la entiendes. Y no vas a decir como algunas gentes dicen, ay, son solo piedras. Entonces, por ejemplo, dos científicos que crearon la física cuántica, fueron al castillo donde Hamlet y estaban discutiendo qué cosa es lo real, qué cosa es la realidad, y uno de ellos le demuestra al otro, dice, a ver, este castillo, si no supiéramos que aquí pasó lo de Hamlet, sería un castillo como cualquier otro, no habríamos venido, no nos interesaría, pero además, no solo sabemos que aquí pasó lo de Hamlet, sino que tenemos la versión de Shakespeare, que no es la histórica. O sea, la literatura le gana a la realidad y eso nos transforma la realidad, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de quien ha leído y quien no ha leído, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pantanos, ¿no? Que trabajo y me gustan mucho los pantanos, ¿no? Digo, cosas que a veces no son tan agradables. Por ejemplo, cuando tomaba yo fotos hace años, se me iban al azul todas las fotos y no sabía por qué. Ahora sé por qué, porque había demasiada humedad. Pero ahora que voy y tomo fotos, ya no se me van al azul. Nos está faltando humedad. Bueno, no lo sabría si no leyera, ¿no? Aunque sea fotógrafo, sin haber leído no entendería qué está pasando y no diría, ay, qué hermosos están ahora los atardeceres. No, es que hay más aerosoles porque hay más resequedad, porque estamos en el cambio climático. Sí, es muy interesante. Mencionó un punto muy interesante que es cómo la literatura también nos hace más sensibles a lo que nos rodea, ¿no? Y no solo en una cuestión únicamente de novela y cuentos, sino también la poesía, cómo transforma por completo nuestra realidad leer este tipo de contenidos y ver el mundo que nos rodea ya con otros ojos, ¿no? El punto central son los procesos lectores. Estamos viendo la proliferación de salas y clubs de lectura en cafeterías, esta necesidad de compartir y conversar en lugares de consumo. ¿Qué piensa usted sobre esta realidad del libro y los lectores que, bueno, después de la pandemia también
demostró ser algo muy diferente, ¿no? Sí, bueno, fue un escape para estar encerrados, pues escapábamos hacia los libros, ¿no? Sí. O hacia las historias, hacia la narratividad. Pero aparte, la poesía, algo de la gente que le dice que se aburre la poesía, que no quiere leer poesía y tal, primero hay todo tipo de poesía. Claro. Hay una enorme variedad de formas y tipos de poesía, ¿no? Entonces hay para todos. Pero ¿qué tiene que ver la poesía o la poética? Es la intensificación o la interpretación de la vida, que yo diría, en principio, la hace más soportable, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, puedes tener una vida terrible, pero un Thomas Becket te lo narra, te da una sensibilidad tremenda frente a eso, ¿no? O por ejemplo, todos los escritos de Fernando Pessoa, ¿no? O sea, no es necesariamente, bueno, él se divide en 4 personas para escribir, con 4 personalidades, y digamos, no es necesariamente alegre, no es necesariamente romántico, pero te ayuda a sobrellevar el mundo. Y entonces, o igual, sientes tanta alegría y que no sabes cómo expresarla, pues solo a través de la poesía la puedes expresar, ¿no? Y entonces la poesía ya no es un formato, digamos, ¿no? Lo importante es la poética, ¿no? Y por eso hay eso que dicen poesía en prosa o verso libre, que no sé qué, que bueno, que tiene que ver con, por ejemplo, los beatniks, ¿no? La poesía de Estados Unidos de los años 50 para acá, que tiene que ver con el rock and roll, y entonces algunas generaciones nos identificamos con esa, ¿no? Incluso más que con la poesía mexicana, salvo José Carlos Becerra, que en mi opinión es el único poeta contemporáneo mexicano, ¿no? Yo digo, o sea, Pellicer es perfecto como poeta, ¿no? Pero a mí no me habla. Y José Carlos Becerra, yo lo conocí antes de conocer a los amigos de José Carlos, porque los amigos de José Carlos fueron mis amigos, o sea, fueron mis maestros, fueron la gente mayor que me contrató, que me trajo a Tabasco, eran los amigos personales de José Carlos, pero yo no lo conozco, me habla más por leer su poesía que por las anécdotas que me cuentan sus amigos, ¿no? Entonces, y además es una forma de comunicación con gente con la que no esperas tener nada en común, y que de pronto te dice, esto me está hablando de la vida, de mi vida o de otras vidas posibles. Te da consuelo, la poesía consuela mucho, claro. Los momentos difíciles te da mucho consuelo, y esto de la posibilidad de expresar alegría, ¿no? Y claro, comunicarte con el otro, que es lo obvio en la poesía, ¿no? Sí, la poesía es buscar comunicarse con otra persona, ¿no? Y doctor Rodolfo, desde ese punto de vista, ¿qué libros han dejado huella en usted y por qué influyeron en usted? Bueno, pues es una pregunta difícil, incluso en una tesis que dirigí a la maestra Guadalupe Azuara, sí. Planteaba esa pregunta, y cuando me la apliqué a mí no la pude contestar porque decíamos 3 autores. En realidad sí he leído muchos, y depende la hora, depende del día, depende del tiempo. Ahorita estoy leyendo a Hans Magnus Essenberger, sus ensayos políticos, por ejemplo, pero digamos es un poquito rebuscado el autor. Y hay un autor brasileño que tiene una novela. En 1967 se hicieron, yo pienso, 2 de las mejores novelas más importantes latinoamericanas. Una de ellas es obviamente 100 años de soledad, y la otra se llama Gran Sertão, Veredas, de José Guimarães Rosa. Entonces ahorita estoy leyendo los cuentos de José Guimarães Rosa, que es un autor brasileño fabuloso, y también de los autores brasileños que no se conocen mucho ahora, pero que es fabuloso, es Jorge Amado. Todas las novelas de Jorge Amado, Los Capitanes de la Playa, Los Viejos Marineros, son fabulosas, ¿no? Son increíbles, son alegres, son súper coloridas. De Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir, es una gran novela. Entonces yo digo que de las novelas mexicanas mejores del siglo XX, Pedro Páramo, obviamente, Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, Se está haciendo tarde final en la laguna de José Agustín, que acaba de morir, y La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, ¿no? Para mí serían las mejores novelas, aunque admito que no he leído, aunque lo conocí en la Universidad de Guadalajara, a Fernando del Paso, admito que solo leí
Solo leí su libro sobre Carlota y Maximiliano y no me gustó mucho. Noticias del Imperio. Pero me dicen que José Trigo y Palinuro de México son excelentes, ¿no? Pero ahí pasa, hay que admitir lo que ha leído uno y lo que no ha leído, porque además siempre hay algo más que leer. Yo digo que ahorita estaba oyendo de Radio Hat el programa sobre el alcoholismo. Pues este es otro vicio, ¿no? Y sabe uno que es un vicio porque siempre esperas encontrar la respuesta en el siguiente libro. Sabes que no es cierto, pero siempre necesito ahorita buscar ese otro nuevo libro que me falta porque ahí voy a encontrar lo que busco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos a punto de cerrar nuestro primer segmento. Qué gran plática estamos teniendo. Pero antes de irnos, querido Rodolfo, ¿por qué no nos menciona un dato relevante, histórico, acerca del libro en nuestro país? Híjole, no sé cuál sería el momento. Yo te diría 1962, los libros de texto gratuito. O sea, es que desde nuestra perspectiva no nos damos cuenta. Uno, los libros de los clásicos que editó José Vasconcelos junto con su secretario privado, Carlos Pellicer, Sí. editaron una colección de libros de clásicos universales, las tragedias griegas, a Goethe, a Shakespeare, a todos los clásicos, y los pusieron en todas las escuelas del país. Ese es un hecho fundamental. Y después, ahorita ya no lo valoramos, el momento en que los libros de texto gratuitos llegaron a todas las escuelas. Fascinante, sí. Sí. Les agradecemos que están en sintonía con nosotros. Vamos a unos cortes promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Palabras. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, concepciones sobre la lectura, copywriters, booktubers y contenidos, avalados y certificados ante la OJAT. El curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. En este segundo segmento seguimos con el doctor Rodolfo, con el que hemos estado teniendo una plática encantadora. Recordamos que el capítulo de nuestro programa se llama El libro, seguiré siendo palabra en tu futuro. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza. Gracias por acompañarnos. Gracias a la escritura se desarrolla el pensamiento de una persona. Llámese escritor, filósofo, científico, docente, investigador. En consecuencia, el derecho de autor y la propiedad intelectual están ligados al libro y los autores. ¿Le parece que con ChatGPT, por ejemplo, y otros fenómenos tecnológicos, se podría perder el derecho de autor? ¿Por qué? Incluso desde antes. Sí. O sea, ha habido un gran problema, tiene que ver con toda la cuestión del neoliberalismo, tiene que ver con toda la cuestión de los llamados instituciones globales, en donde incluso el Tratado de Libre Comercio, en donde lo que se busca es que la propiedad sea de quien difunde, no de quien produce.
y quienes difunden son las grandes corporaciones, no los autores. Entonces, por ejemplo, hay que ver muy bien qué pasó, yo les recomendaría a todos, qué pasó en la huelga de actores en Estados Unidos el año pasado. ¿El SAG-AFTRA? El SAG-AFTRA, porque justo era, imagínense, o sea, si les grababan la imagen una vez, con eso podían hacer, les pagaban por esa vez y decían, ya tu imagen es mi propiedad. Y podían hacer 20 películas sin que el actor apareciera y mucho menos cobrara nada, Sí. ¿no? Y lo más triste de eso es que lo querían comenzar a implementar con actores extras, los que claro. son de fondo. Entonces son los actores que menos reciben remuneración por su trabajo, no son los grandes actores como Margot Robbie o Ryan Gosling, Sí, sí. sino los actores que ganan mucho menos, que iban a dejar su imagen casi de por vida o incluso mucho después de seguir con vida y verla explotada sin recibir más dinero por eso. Era algo muy interesante todo lo que pedían durante la huelga para el respeto de sus derechos. Sí, y está, por ejemplo, me preguntaba sobre el ChatGPT o esa cosa. Pues ya lo dijo Noam Chomsky, o sea, es puro plagio. O sea, Sí. ¿qué hace el ChatGPT o ya sea tanto en video como en imagen, como en palabras? Recoge pedazos y los arma. Sí. Pero entonces no crea, No. arma. Claro, eso puede aparecer como algo nuevo, pero es muy distinto. Es más, hay mucha literatura de los últimos 20 años del siglo XX que se hace así, por ejemplo, mucha música, muchas canciones, pero es algo hecho a propósito y haciéndolo evidente. Sí, Aquí claro. estoy haciendo una composición nueva, una composición de cosas ya existentes nuevas, pero es una creación nueva. Y aquí es simplemente una máquina, Claro. o sea, una relación entre palabras, letras, quizás hasta ideas, no sé ahora, pero finalmente no está, hay esa discusión, ¿está creando o no está creando nada? Sí. El peligro que ya se ha detectado y que ya lo mencionaban desde 2001, Odisea del Espacio, era que las máquinas toman decisiones. Y el problema es que ya estamos en el momento en que hay máquinas, hay computadoras que pueden tomar decisiones, pero además, o sea, las decisiones dependen de criterios. Por eso yo, por ejemplo, en un libro sobre la democracia, lo más importante es enseñar los criterios para la democracia. No es solo votar, sino los criterios para hacerse opinión. Ahora, estas máquinas solo toman decisiones por lo pronto, pero de lo que se está hablando es de que pueden generar sus propios criterios para tomar decisiones. Y si esos criterios están dirigidos por una lógica formal de medios fines, entonces decían, es que, por ejemplo, si les dijera a esta máquina, ¿qué hacemos para salvar al planeta del calentamiento global?, lo lógico sería la desaparición de la humanidad, porque ¿quién está calentando al planeta? Pues la humanidad. Y, por ejemplo, les mencionaba a Hans Magnus Enzensberger, justo porque tiene un ensayo interesantísimo sobre la necesidad de la incongruencia y de la incoherencia, explicando cómo la humanidad y los hombres individuos realmente han sobrevivido gracias a que son incongruentes e incoherentes, porque la congruencia total, la coherencia total, siempre lleva a la autodestrucción. Entonces, y lleva a cosas como el nazismo, ese tipo, las ideas totales, les dice él. Claro. Y entonces, el enfrentar situaciones y adaptarse a las situaciones es lo que no solo produce la vida, sino la riqueza de la vida. Y digamos, eso no está en la lógica de una estructura de máquinas o de sistemas. Claro. También ahí hay que partir de, ahora los científicos están enamorados de las teorías de sistemas. Aguas, ¿cuáles son las teorías de sistemas? Originalmente la teoría de sistemas la inventa un biólogo para explicar cómo entender a un cuerpo humano o a una planta como un hecho completo. Y entonces él habla, es un sistema porque en conjunto es distinto a cada una de sus partes. Pero ahora cuando hablan de sistemas, hablan de cosas que funcionan automáticamente. Y es una idea totalmente distinta. Y es importante identificar todo ello, o sea, cómo podemos identificarlo, cómo podemos diferenciar, cómo podemos evitar la confusión, ¿no? Y sin duda entre el sentimiento, el razonamiento,
que el ser humano y el mismo lenguaje, y decíamos hace un rato, ¿no? La escritura misma ha podido desarrollar nuestro pensamiento, ¿no? Es lo que a veces decimos con hoja de, no crean que puros clics nos va a desarrollar el pensamiento, ¿no? O sea, no. Entonces, esto es muy importante que lo escuche el público, porque formar estos criterios es fundamental para saber cómo guiar a la juventud de hoy, ¿no? Doctor, en relación con el libro, porque estamos celebrando en este programa todo lo relacionado con el libro, ¿cuál es el proceso para registrar una obra libro? Ya que a veces muchas personas se preguntan, ¿y cómo le hago para hacer un libro? ¿Cómo le hago para publicarlo? Y todo este proceso. Usted, con su experiencia, ¿qué nos puede responder? Yo lo primero que recomendaría es escriban el libro. Porque a veces creo que se saltan un poquito ese pequeño paso. Sí. Ya teniendo un libro acabado, entonces ya te planteas el asunto. No es tan problemático. O sea, sí hay el problema, esta confusión de que la editorial o la empresa se quede con los derechos. Sí, incluso nosotros que tenemos un sistema, en la UNAM tenemos un sistema muy bueno en donde, como nos pagan sueldo, los derechos son de la UNAM, pero son nuestros también, que es la vieja definición de la UNESCO. En este caso es una institución educativa, pero, por ejemplo, en el caso de mis libros, también tengo yo los derechos sobre mi libro, y si quiero hacer una reedición como la que hicimos aquí con el gobierno de Tabasco en 2019, se puede negociar y lo tenemos que aprobar. La idea de registrar los libros pues surge para evitar plagios, que por ejemplo los concursos literarios son un problema que nadie quiere ver, ¿no? Enviar textos a un concurso literario es una cuestión muy difícil y muy problemática por muchas razones, no vamos a... Pero, digamos, no hay un registro ahí, entonces cualquiera, o sea, le llegan 50 obras a cada dictaminador, y si el dictaminador no es muy ético, porque además no puedes registrar antes de presentarte a un concurso literario. Entonces, bueno, la idea es sí comunicarte, abrir la página de Indautor, y ahí viene todo un formato de cómo los procesos se podía hacer por internet, pero según supe, creo que ahora sí hay que llevar físicamente la obra a las oficinas de Indautor, no sé si en cada estado o hasta el Distrito Federal, pero yo hice alguna vez un trámite y se podía hacer por internet, todo se enviaba por correo electrónico, pero creo que cambió, ¿no? Pero digamos, ese es un problema secundario. El primer problema es escribir un libro y escribirlo con aire crítico, lo mejor que se pueda. Pensar que un libro y una poesía más todavía es un objeto de orfebrería, que hay que estarlo tallando y tallando y corrigiendo y corrigiendo hasta que llega el momento en que uno ya no puede más. Y si puede uno, tiene alguien de confianza que se lo corrija, pues mejor todavía. Y en ese momento ya preocuparse por registrarlo. Y bueno, lo que están haciendo las editoriales es que para no errarle, según ellos, de que se va a vender, solo publican lo que ganan los concursos. Pero está quedando ahí un espacio gris, un espacio amplio. Aparte, ya desde antes había el problema, en 1970, les comento el caso de un autor, Joaquín Bestard, un excelente escritor yucateco. Ganó un premio nacional de literatura, no sé cuál de los premios, que se daba anualmente, ¿no? El más prestigiado, no me acuerdo el nombre. Pero después siguió escribiendo novela, pero como vivía en Yucatán y era yucateco y demás, no tenía los contactos con los lectores de las editoriales industriales mexicanas o extranjeras, y no le publicaron sus últimas novelas. Algunas de ellas son maravillosas. Por ejemplo, la mejor novela sobre la guerra de castas se llama El cuello del jaguar, es de Joaquín Bestard. Y él me lo dijo, no se lo publicaron porque no era parte, bueno, de los conocidos de entonces. Después la cosa se puso peor. Para que te publiquen, para que te dejen leer, etcétera, etcétera, tenías que ser del taller de fulanito de tal, del fulano de tal. Y eso creo que todavía sigue. Pero entonces eso lo que ha hecho es uniformar a la literatura. No sé si se han dado cuenta lo que ha pasado con la literatura mexicana contemporánea,
se ha uniformado, se ha hecho aburrida, se ha hecho como que hay lo mismo, Sí. y se perdió. O sea, venimos de una época de gran riqueza con José Agustín, con Parménides, con estos autores de la onda que rompieron con todo, con Carlos Fuentes que hacía cosas totalmente distintas, y ahora hay una cierta homogeneidad, pero es por lo que se publica, es por la selección. No es que se esté produciendo menos o más homogéneo, es que no está llegando a las editoriales, o las editoriales no lo están haciendo llegar al público, y si se dan cuenta, está ganando la literatura extranjera. Sí. Claro. O sea, y Mucho, hay muy buena claro. literatura, no necesariamente, por ejemplo, yo diría, no necesariamente la mejor literatura latinoamericana, que es excelente, pero los últimos años ya no nos está llegando. Ahora, tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y- Pero sí. es cierto, por ejemplo, muchos jóvenes, por ejemplo, de mi edad que conozco, que nunca han leído clásicos latinoamericanos, nunca han leído autores latinos, y toda la lectura que llega a ellos es lectura extranjera, y luego son escritores, y cuando los lees al escribir, te das cuenta de que son personas que nunca han agarrado un libro que fue escrito por latinos, por mexicanos, porque la forma en la que escriben es completamente diferente un texto que llega a ti al ser traducido al español que un texto que originalmente es español. No, es justamente, estás en el clavo. O sea, Sí. el problema es que te acostumbras a leer traducciones. Exacto. Ahora, hay de traducciones a traducciones. ¿Dónde queda el sentido Es- del idioma original? No, es que es bien difícil. Por ejemplo, yo había leído La Guerra y la Paz, y pues me enteraba de quién ganó tal batalla, quién hizo tal chisme, tal cosa y tal. Pero de pronto veo una serie rusa de 9 horas de Sergei Bondarchuk, en donde hay ideas distintas. Digo, esto no estaba en la versión que yo leí de La Guerra y la Paz. Sí. Me pongo a buscar y encuentro la edición de Alianza Editorial. Es otra cosa totalmente distinta. O sea, se hacen las ediciones baratas, digamos, ¿no? Ajá, sí. Me ha tocado con Los Miserables y La Guerra y la Paz, que son muy grandes, y traducciones que simplemente era traducir lo que pasaba. Y estas otras traducciones que sí contienen las ideas que expresó el autor. O sea, León Tolstoy, lo interesante no es que te describa una batalla, es que te hace, por ejemplo, el argumento básico de La Guerra y la Paz es: nadie hace lo que piensa hacer, ni siquiera Napoleón. Y entonces, cuando está bien traducido, entiendes cómo lo que le interesa a Tolstoy es el caos, que es pues, una guerra, pero el caos que es la vida humana, y de la cual como un tipo que no sabe ni tomar decisiones termina derrotando a Napoleón. Pero en la traducción mala no te das cuenta de esa historia, ¿no? Y no se diga pues las otras novelas, ¿no?, de Tolstoy. Entonces, ¿qué pasa? Si lees malas traducciones de novelas americanas o cosas así, terminas escribiendo con una lectura muy pobre. Otro problema. A mí me ha pasado que yo escribo de pronto un artículo en inglés y lo envío, y me lo rebotan, me rechazan. Está mal escrito porque esto no existe en inglés. Y entonces voy y les voy con Shakespeare, o les voy con, ¿cómo se llama? El del The Crucible, el de Las Brujas de Salem, ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama? El vendedor, bueno, La muerte del viajero, La muerte del vendedor, Arthur Miller. Y les demuestro que sí existen esas formas del inglés. Lo que pasa es que quieren escribir en un tipo de inglés estereotipado, contemporáneo. Pero les demuestro, es que, ¿qué pasó? Porque ahí está algo de que, ¿por qué necesitamos estudiar la historia? El imperio más fuerte en el siglo XVI era el español, y por eso la última obra de Shakespeare, que ya no se editó, era una adaptación del Quijote. No era, o sea, al revés, los ingleses copiaban a los españoles. Pero entonces la sintaxis del inglés, la sintaxis de Shakespeare es sintaxis parecida a la del español. Ahora, con los siglos se cambió, se simplificó, pero sobre todo con la cuestión de la técnica,
se inventó esta idea, y la técnica y la ciencia numérica, la ciencia que cree que solamente las matemáticas es la ciencia, se les olvidan que la ciencia son lógica más ideas que pueden representarse mediante la matemática o mediante las palabras, de cualquiera de las dos maneras. Dicen, por ejemplo, para publicar un artículo, tienes que redactar en frases cortas, y hay un enorme problema. El español se hace con oraciones subordinadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo sí he tenido mucha discusión. Claro. Yo fui corrector de estilo yo mismo, en algún tiempo trabajé. Entonces, sí tengo muchos problemas de que me dicen, me han rechazado artículos, claro, porque hago oraciones subordinadas, y les llevo a García Márquez, digo, esto es español, tú quieres que escriba en inglés, pero entonces te escribo en el idioma inglés, ¿no? Bueno, digamos, todo eso tenemos que estudiarlo, entenderlo, y lucharlo en lo que hacemos cuando escribimos, ¿no? O sea, ahí es donde entra parte del placer de escribir, es saber qué estás haciendo, no solo con narrar, que es muy padre, narrar algo que pasa, contar algo que pasa, describir algo, sino también entender todo este tramado, ¿no? ¿Por qué considera usted que es vital enfatizar específicamente con esto? Bueno, es que pues la idea de la producción intelectual, digamos, de todos modos se producen ideas, se hacen cosas, pero aquí el chiste es comunicarse. Pero además hay otra cosa, pensamos con el lenguaje. Si tenemos un lenguaje pobre, tenemos ideas pobres o pocas ideas. Sí. Si tenemos un lenguaje rico, podemos pensar muchas cosas. O vemos, o sea, simplemente alguien que tiene un lenguaje más rico ve más cosas en el paisaje que quien tiene un lenguaje pobre. Entonces, por eso la idea de la importancia de desarrollar el lenguaje, ya sea, aunque sea solamente oral, ¿no? Y que es muy rico que sea solamente oral, ¿no? Y si lo puede uno poner por escrito y comunicarse a lo lejos, o leerlo, captarlo de ideas lejanas de otros tiempos, entonces vive uno otras vidas, ¿no? Por ejemplo, recientemente me tuve que mudar en un lugar, y para mudarse en los libros es un problema porque se desordenan, y contraté a unos muchachos jóvenes allá en Morelos, y de pronto rapidito ordenaron todo, y me di cuenta de algo, que para ellos los libros son cosas bidimensionales o tridimensionales, y para mí el libro no es nada más la forma física, sino que es como que un abismo, un fondo, sí, claro, de todo lo que dice. Claro. Y entonces es más como las ideas mesoamericanas del universo, que no son 4 sentidos nada más, sino que son 6 dimensiones, ¿no? O sea, los mayas y los náhuatl tenían la idea de que había 6 dimensiones. Entonces, para quien lee el libro no es nada más el objeto material, ¿no? Se da una especie de fetichización. Hay un libro, el último libro de Humberto Eco que acaban de publicar, En el árbol del saber, me parece, o El árbol de papel. Es un hermoso libro que les recomiendo a muchos, a todo el mundo que lo busque, porque explica qué hacer con los libros. Y dice, hay 2 clases de amantes de los libros, los bibliófilos y los bibliógrafos, ¿no? Es decir, quienes pues los leen por informarse, y quienes no pueden deshacerse de los libros porque se identifican con el libro, ¿no? Claro. Pero pasa algo con los libros, o sea, puede pasar, me ha pasado, ¿no? Gente, amigos, conocidos, no compro este libro porque pues, no lo voy a leer ahorita, o al niño le dicen, te compro el libro, pero si lo vas a leer. No es cierto, o sea, yo he comprado libros que he tenido 20 años en el librero. Claro, mi trabajo es trabajar con libros, lo tengo 20 años, y a los 20 años lo necesité, y ahí estaba. Y ahora el problema es que, digamos, ya no reeditan los libros, y si no se venden en 2 años, los destruyen, los reciclan. Entonces lo meten a uno en una dinámica de consumo de, si no lo compro ahorita, ya no lo vuelvo a encontrar. O cuando uno tenía tiempo, bueno, cuando los que tengan tiempo, ir a las librerías de viejo, que a veces hay, a veces no hay, ¿no? Incluso el comprar el separador y dejarlo ahí, sí. No, y cuando es un libro con el que identificas o que te gusta, o que lo tienes, o lo vas a leer muchas veces, por ejemplo, no sé, hay gente que le gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, o A través del espejo, las 2 novelas de Alicia. Peter Pan y Wendy, que también es precioso. O El Principito,
que son libros para leerse una y otra vez, Sí, no son sí, libros sí. para leerse una vez, ¿no? Entonces, El tiempo se está agotando. ajá. Queremos hacer una pregunta para todos los televidentes. ¿Alguna reflexión final que nos quiera brindar en relación con los bienes culturales de la humanidad como el libro? Pues es la manera en que hemos, de alguna manera, otra vez, conservado, como hemos mantenido la ilusión de progreso, la ilusión de civilización, la idea de que hay algo más. Por ejemplo, la justicia no es algo que existe en la naturaleza, es un invento humano. Y si leemos, por ejemplo, las tragedias griegas, es el agón, la lucha, la fuerza, el destino, la voluntad, la incapacidad de cambiar las cosas, pero también de resistirlas. Y hoy estamos viviendo los peores momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, el hecho de que en 5 meses no hayamos parado teniendo todo el conocimiento del mundo sobre lo que es un genocidio, habiendo tenido toda la experiencia que tuvimos, que se tiene de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de lo que sufrieron los judíos, y que no el sistema de Naciones Unidas, que surgió para evitar esto, para eso se creó el sistema de Naciones Unidas, que no se pueda parar en 5 meses un acto tan obvio, pero que además es la primera vez que nos informamos en vivo y en directo, y que nadie tiene duda de lo que está pasando, Pues en qué queda, ¿no? nos pone a pensar, Claro. Sí. y entonces tenemos que reforzar la posibilidad de vivir en paz, el valor de vivir en calma, Claro. y es a través de esto, de los, por ejemplo, sería otro tema larguísimo, Sí. el asunto de las grandes ciudades coloniales y demás, pero porque también a veces han supuesto un enorme trabajo, ¿no? Sí. Doctor Rodolfo, Sí, ya. nos están presionando claro. por acá. Muchísimas gracias, pero excelente respuesta. Agradecemos su compañía y por compartir con todos nosotros este programa. Concluimos con esta frase: nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna, que sea para mí tan sospechoso como el amor, pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más al corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor en la más honda de las ruinas. Del libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Muchísimas gracias a Difusión Cultural, los controles técnicos, a TV Bujada, a la Escuela de Escritores y por supuesto al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos, Rebeca Díaz Suárez. Y Rebeca Delgado Michel. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.